Bueno, ¿cómo están, queridos hermanos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo? Lo que tenemos de nuevo, las buenas nuevas que tenemos es una carta que envía el apóstol Pablo a los colosenses, ¿ok? Pero vamos a ver esta carta hoy en día un poquito diferente. Hoy en día vamos a tratar de ver esta carta en una forma como si Pablo estuviese enviando esta carta a nosotros mismos, ¿ok? Como si fuese a nosotros y no a los colosenses, ¿ok? Vamos hoy en día a ver esta carta que envía Pablo a los colosenses, pero vamos a iniciar, vamos a leer un poco de esta carta. Vamos a leer el capítulo primero, versículos del 1 al 14. Y vamos a ver un poco de lo que nos dice Pablo acá. Ok, vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Wow. Ok, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Estamos viendo que Pablo aquí habla dos cosas. Nos está hablando de la gracia, la palabra griega gracia que se está agregando por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por que Dios nos da, nos perdona, la gracia del Señor, y está incluyendo también, está uniendo la palabra paz, que normalmente era algo que usaban los hebreos en aquellos entonces como un saludo. La paz sea con ustedes. ¿Ok? Eso usaban los hebreos y Pablo los combina los dos juntos, algo del Nuevo Testamento y algo de los hebreos unidos ahí. Pero vamos a continuar la lectura. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Ah, ¿qué nos está diciendo? Siempre oramos por ustedes. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir que Pablo está orando por ellos, que nosotros debemos orar unos por otros. Por ejemplo, nosotros debemos orar por toda la gente. Por ejemplo, debemos orar por nuestros hermanos que están sufriendo ahorita ser perseguidos por migración. Debemos orar por esos hermanos que están sufriendo en estos días porque no tienen papeles y tienen aquel temor de ser deportados. Por ejemplo, debemos orar por toda nuestra gente que amamos, nuestra gente que está sufriendo en nuestros países, que no tienen suficiente para comer, que no tienen suficiente para darle de comer a sus hijos y que sufren, que no tienen suficiente para poner un techo sobre la cabeza de sus hijos y que sufren en estos días. ¿Por qué? Porque hay dificultades. Hay dificultades en todo el mundo. Sí, las cosas están difíciles también acá en Estados Unidos. Sí, tenemos que ver eso. En todas partes del mundo las dificultades están bien duras, pero debemos orar para que veamos lo que Dios ya nos dio, para que veamos que tenemos salud, para que veamos que tenemos algo hay, porque el plan de nuestro Señor es aún más grande que las dificultades que tenemos nosotros, ¿verdad? Necesitamos seguir orando, pero dice que Él da gracias por la fe en Cristo Jesús y del amor que tenemos los unos por los otros, por los creyentes, dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo.
esperanza reservada para nosotros en el cielo. Tenemos que recordar que hay una esperanza que el Señor, nuestro Padre Dios, y que su Hijo Jesús nos dan la esperanza de que vamos a estar un día en el cielo, de que un día nuestras dificultades van a terminar, de que el Señor está con nosotros durante las dificultades. Debemos de recordar todo eso. Claro que hay dificultades, pero cuando las enfrentamos con el Señor a nuestro lado. Eso es lo que quiere decir que somos creyentes, ¿verdad? De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. El Evangelio nos ha llegado a todos. Y si no nos ha llegado, aquí estamos para traerlo a esos que aún no les ha llegado. Por favor, si tienen alguna pregunta, hagan preguntas, por favor, envíen un mensaje, cualquier pregunta que tengan, y acá estamos para responder esas preguntas, ¿verdad? Ok, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Ok, entendemos bien la gracia de Dios, sabemos lo que es la gracia de Dios. Como les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, envíen un correo, un mensaje, cualquier pregunta, envíenla, que estamos aquí para responder. Pero la gracia de Dios es el hecho de que nuestros pecados son perdonados. Ok, los pecados del pasado son perdonados. Nadie es perfecto y sí vamos a cometer errores. Pero tenemos que recordar que Dios perdona nuestros pecados cuando cometemos pecados que son errores, cuando pecamos sin darnos cuenta, cuando es un error que cometemos. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero dice aquí que comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. ¿Ok? Epafras es alguien que es de ahí, de Colosas, que alguien que posiblemente haya sido tal vez un amigo de Pablo, y alguien que tal vez él conoció en la prisión. Pero Epafras es alguien que posiblemente haya sido quien inició la iglesia ahí en Colosas, ¿verdad? Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, wow. Que Dios les haga saber su voluntad. Ok, ellos están orando, pero ellos no están orando para que sus problemas desaparezcan. Ellos no están orando para que este hombre, que esta gente no tenga problemas, sino que ellos están orando para que conozcan la voluntad del Señor. La voluntad del Señor algunas veces tal vez no alinee con la voluntad de nosotros, pero sí tenemos que recordar que la voluntad del Señor es perfecta, y que aunque no alinee, aunque nosotros no estemos de acuerdo con su voluntad, Él tiene mejores planes que los nuestros. Entonces sí, debemos de recordar eso, y debemos de saber que los planes del Señor son mucho mejor que nuestros planes, y que nosotros debemos respetar esos planes. ¿Por qué? Porque
son mejores y van a ser mejores siempre para nosotros. Recordemos eso. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor. ¿Qué significa vivir de manera digna del Señor? Vivir de manera digna, pero el Señor nos ama a todos. ¿Cómo es que podemos vivir manera digna del Señor? Vivir manera digna del Señor quiere decir que vamos a tratar de seguir los pasos de Jesús, de que vamos a tratar de seguir los pasos de esos que siguieron a Jesús. Vamos a ser nosotros seguidores, discípulos de Jesús, y a tratar de convertirnos en gente digna. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos, conocemos, tenemos gente en nuestras vidas que nosotros posiblemente amamos, pero que no estamos muy felices en ese momento con ellos. ¿Por qué no estamos felices con ellos? Porque tal vez están haciendo algo que nos hace daño, algo que no nos gusta, algo que no va con lo que nosotros queremos para ellos. Entonces, en ese momento, quiere decir que los amamos, pero no estamos felices con ellos. Así mismo, el Señor nos ama y nos amó desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, pero Él no está feliz cuando estamos haciendo algo malo. Necesitamos estar en línea con Él, con sus mandamientos, con lo que Él nos dice que debemos saber. Eso significa estar digno del Señor, agradándole. En todo esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Así preservarán con paciencia. Si seguimos los mandamientos del Señor, podemos perseverar con paciencia, podemos conocer, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque vivir con tranquilidad no significa simplemente esperar a morir para llegar al cielo, sino vivir en el cielo aquí en la tierra. Lo que quiere decir estar feliz con lo que el Señor ya nos dio, con lo que ya Dios nos dio, recibirlo y tenerlo y estar feliz con eso. No simplemente ser un pobre persona que está esperando a morirse para ir al cielo. No, el cielo lo podemos vivir aquí en la tierra, mientras vivamos felices con lo que el Señor ya nos dio. Así perseveran con paciencia y toda situación y con mucha alegría. Darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Ok, aquí Pablo nos habla de los reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Aquí donde Pablo nos habla del reino de la luz y el reino de la oscuridad, presenta el reino de la oscuridad como el reino del enemigo y el reino de la luz como el reino de nuestro Padre, Señor y de Jesús, su Hijo, el cual nos ha dado redención y perdón de nuestros pecados. Ok, les voy a dar un ejemplo. Ok, un ejemplo de nuestros pecados.
Si yo me reúno con unos amigos, yo no tomo, tengo muchos años de no tomar, pero si yo me reuniese con mis amigos, yo no tengo problemas con alcohol, simplemente no tomo porque eso es algo que está entre mi corazón y el Señor, ¿verdad? Pero si yo me reuniese con unos amigos, si yo me pusiese a tomar y me tomo una y después otra y después porque está buena y no me está haciendo daño y me tomo otra y está buena y no me está haciendo daño, entonces ¿qué pasa? Después de 3 o 4 me voy a emborrachar. Mis amigos me van a sacar bien borracho, me van a llevar a un auto y me van a traer a mi hogar. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede que la gente me puede ver. La gente me va a criticar y van a decir, oh, mira, el pastor de la iglesia está borracho. El pastor de la iglesia es un borracho. Y así quedó tildado y dicen, oh, los pastores son falsos, ellos dicen cosas, pero no las siguen. Pero ¿qué sucede? Esta gente no me perdona. Pero al siguiente día yo siento como que un camión me atropelló. Yo me siento mal y yo voy con mi Señor y yo le pido perdón porque el Señor ya me conoce, Él conoce mi corazón y Él me perdona porque sabe que fue un error. Claro que eso no es una licencia para ir a pecar y entonces voy a planear que la próxima semana me voy a emborrachar de nuevo porque simplemente el Señor me va a perdonar. No, no significa eso. Entonces ya el Señor no me perdona porque lo estoy haciendo, estoy planeando ir a pecar. Es un pecado que ya es planeado, ya es un pecado que no es bueno, ¿verdad? Ningún pecado es bueno, pero el Señor perdona los pecados cuando no los planeamos. Ok, pero aquí lo que estamos diciendo es que recordemos que somos seres humanos y cometemos errores. Pero la gente no me va a perdonar. La gente me va a ver como si soy un pecador, una persona indecente, como que soy un mentiroso, ¿verdad? Entonces, para que la gente me pueda creer lo que yo digo, yo tengo que demostrar algo bueno. Eso significa vivir, ser digno del Señor, para que la gente no piense que en las iglesias somos un montón de mentirosos. Yo prefiero no tener algo que tal vez yo deseara tener, prefiero quitármelo, pero no empujar a los que no han venido a la iglesia a que no vengan. Ok, me doy a entender. No quiero ser la piedra en que alguien se tropieza. Por el contrario, quiero ser el líder que muestra a la gente las piedras en las cuales debemos pararnos para caminar, que son las mismas piedras que utilizó Jesús, los pasos de Jesús, los pasos de Pedro, los pasos de Pablo, los pasos de toda la gente que sigue al Señor. Esos son los pasos que yo quiero seguir para que otros puedan seguir mis pasos. ¿Sí me entienden? Eso significa ser digno de nuestro Padre. Si tienen alguna pregunta, por favor, no se olviden de enviarnos un mensaje. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Amén.